cuando están buscando, cazando a la piquera de la colmena, y las abejas no paran de trabajar. Entonces es el problema, porque hay muchos velutina en septiembre y octubre, en una época muy importante para la colmena, porque las abejas se preparan al invierno y deben cosechar polen para almacenar lípidos, y es un problema para la preparación al invierno, porque las abejas no pueden trabajar en la hiedra, por ejemplo. Es una fuente de polen y néctar muy importante en septiembre y octubre, y es así. Es el comportamiento de la abeja cambia cuando hay velutina en el apiario. Y este bicho come más o menos medio kilo de insectos al día. No son todas abejas, porque come, como he visto con Raquel, moscas, un montón de insectos. Pero le encanta las abejas. Y medio kilo es un nido, no es solo un bicho. Entonces medio kilo de insectos al día por un nido. Tenemos apiario con 2-3 nidos a menos de 500 metros. Entonces hay lugares donde es impresionante. Por suerte, la velutina no come solo abejas, come frutas. Por suerte, sí, porque hay gente que produce frutas, uva, que ayudan los apicultores para la lucha. Es porque podemos decir que es una suerte que no come solo abejas. Los productores de frutas van a movilizarse, esperamos, para destruir los nidos y para pagar. Porque el problema, veremos, pero es quién paga la destrucción. Entonces, en la zona de Bordeaux, donde se produce ciruelas, y después se seca, es una tradición en la zona de Agen, y tienen problema también, porque la velutina ataca y come las frutas. Se observa también que en primavera, y no sabemos por qué, la velutina le encanta de visitar y cosechar néctar de Camellia chinensis. Es la familia del té, es una planta ornamental, no salvaje, pero en los jardines es muy común en Francia. Y están buscando fuente de azúcar, porque cuando inician el nido, están buscando más azúcar que proteína. Solo cuando hay larvas que van cosechando insectos para obtener proteínas. Entonces veremos con las trompas que se utiliza también este comportamiento. Y le encanta en otoño la hiedra. Aquí a la derecha es una foto de hiedra, y están también, en primavera con Camellia están buscando azúcar, y en septiembre, octubre, en la hiedra están buscando las abejas que cosechan néctar y polen. Entonces cazan en la hiedra, y son observaciones de apicultores. En el galpón, en el almacén, buscan también azúcar. Aquí son alimentador de colmena con un poco de candy, de azúcar, y podemos ver aquí una velutina comiendo el azúcar. Y en el mes de febrero, marzo, tenemos en el almacén avispa, velutina, se matan bien con una raqueta de tenis. Entonces el deporte de primavera para nosotros es de matar la velutina con raqueta, se dice, de tenis o de squash. Y matar un bicho en primavera es destruir un futuro nido, porque es una madre, como hemos visto, una reina fecundada, y es muy importante para nosotros de matarlas. Hace 2 años que hay una evolución de donde se ponen. Aquí son fotos de lugares, es una caja de donde hay el sistema eléctrico, no sé cómo se dice, el conteur para grabar. Y se encuentra, cuando llegaban en Francia,
los nidos estaban casi siempre muy alto, arriba de los árboles, hasta a tope, hasta 20, 25, 30 metros. Y poco a poco los nidos se encuentran, no bajan todos, pero se encuentran en cualquier lugar. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en la calle, dentro del sistema de agua eléctrico. Entonces es una evolución. No podemos decir hoy que viven solo en los árboles. Es una adaptación. Después la destrucción. Como hemos visto, los bomberos, estaba el trabajo de los bomberos, hasta que se desarrolla tanto que el gobierno dice no podemos pagar tanto destrucción. Y hoy, si tiene un nido en su huerta, en su jardín, en su propiedad, debe llamar una sociedad de destrucción, una compañía privada, y el precio es carísimo, porque hay un riesgo para la gente y vienen con una camioneta que tiene una silla eléctrica, no sé cómo se dice, una pluma, y depende de la posición del terreno, de la altura, pero el costo va de 100 hasta 1000 euros y a veces más. Entonces es un problema. Cuando el nido está en la calle, en un terreno del ayuntamiento, en general es el gobierno que paga la destrucción. Pero cuando es en terreno privado, hay dos posibilidades, de dejar el nido o de pagar para la destrucción. A veces que hacen el error de utilizar una escopeta para destruir el nido, entonces 2, 3 cazadores vienen con escopetas, pero no funciona bien. Hemos probado y no se mata todas las avispas, y entonces las sobrevivientes, ¿sí? Empiezan otros nidos. Es muy raro, pero se ocurre. Entonces hoy los bomberos no destruyen los nidos, es todo privado. Ahora los nidos, no sé si se ve bien, pero aquí es un nido en un árbol de manzana, entonces a 2 metros solo. Estaba a 1 kilómetro de mi explotación apícola. Entonces el vecino me llamaba y me dice, mira, hemos visto este nido a 20 metros de la casa. Entonces fuimos a destruir el nido. Encontré un nido así, estaba en agosto. En agosto los nidos no están al máximo de volumen. Empiezan el nido ahora y se desarrolla hasta fin de septiembre. Entonces el tamaño máximo se encuentra en fin de diciembre, 15 de octubre. Aquí es un nido normal, de este tamaño más o menos, pero a veces que está casi el doble de este volumen. Cada nido tiene más o menos 3.000 avispas, es poco en comparación de las colmenas de abeja, pero es muy impresionante. 3.000 bichos es muy impresionante. Dentro de cada nido hay 10 niveles, 10 pisos, ¿ok? Hasta 10 pisos, con larvas. Y los pisos son horizontales. Cuando hay una vibración, por ejemplo, cuando llega cerca del nido, a partir de 5 metros atacan, casi sistemáticamente. Si toca una rama, si hace un poco de ruido, de vibración, salen del nido y atacan. Y no es como el crabro. El crabro hay solo 1 o 2 que vienen. Ellos hay más avispas que salen del nido que empiezan a atacar. Y cuando te escapa, pueden seguir hasta 500 metros. Es también otro comportamiento. Una avispa germánica o vespa crabro, a partir de 50 metros, te olvidan, regresan al nido. Pero ellos no, siguen más. Y la particularidad también de la velutina es de tirar